Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, estimado Edward. Placer ¿Todo nuevamente bien? conectar por este espacio. Gracias. Hola a Todo los mío, el demás placer. compañeros. ¿Cómo están? Aún están entrando, hay Hola, un grupo hola, todavía que aquí. está Sí, ahí entrando. Hola, veo. Luzardo, estoy por aquí, ya activo. Excelente. Buenas noches. Gracias a todos. Bueno, pues seguimos esperando que conecten los demás entonces. Muchas gracias, Jensa. Perfecto. Ahí viene Ángel también. Excelente. No tenemos a más nadie por ahora en la sala de espera. Ah, bueno, ahí viene John. Isauris también. Excelente. Señores, ¿qué les pareció la actividad de la unidad 1? ¿Cómo vamos con eso? ¿Alguna novedad? ¿Alguna observación? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Me escuchas? De mi parte, estuvo muy amigable. La completé hoy, la subí sin ninguna dificultad. Gilberto. Mi novedad es que el Excel mío como que es muy viejo Mm, y entonces, aparte que lo tengo en inglés, me cuesta, pero lo fui traduciendo poco a poco y lo logré hacer. ok, Porque no me salían las ventanas como te abre a ti. ya entiendo, ya entiendo. Hay que ver qué versión es. Si tienes algún contratiempo en alguna de las actividades, me puedes decir por el grupo de WhatsApp o directo, como te sientas cómodo, y lo podemos ver en su momento, para que así Perfecto. no te compliques. Está Bien, bien, perfecto. Seguro. siempre la orden. Gracias. Ok. Entonces, señores, permítanme compartir mi pantalla para así dar inicio. El día de hoy tenemos mucha actividad, ¿eh? Hay muchas actividades para hoy, así que esto se pone muy interesante. Eh, También en esta unidad vamos a incluir un material audiovisual un poquito más express, porque yo sé que cuando ustedes están trabajando con la grabación, los que no puedan estar en el encuentro y los que la utilicen para refrescar lo que vimos, sé que la grabación es muy extensa. Entonces, a partir de esta unidad, de las unidades 2 y 3, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, bueno, no está mostrándose acá. Vamos a colocarla, que parece que se me pasó a habilitarla. Van a tener un contenido audiovisual un poquito más directo, un poquito más express, por decirlo de esa forma. ¿Qué pasó acá? Tenemos acá la unidad 2. Vamos a ver algo. Denme un segundito para ver algo acá. Y retomamos de inmediato. El equipo de Brinks. Diga que termina el 1, 2, 3. Viene Fernández por acá. Perfecto, entonces vamos a verlo por acá y luego vemos entonces la unidad 3. Aquí van a tener una unidad adicional que la vamos a trabajar esta semana también. Vamos a verla también acá en este encuentro. Bien, entonces vamos a iniciar con la unidad 2, señores.
vamos a hacer primero una revisión de lo que ha pasado. En la unidad 1, básicamente, que esta es la que cerró el pasado domingo, así vamos. De 31 participantes, tenemos 19 entregas. Bien, entonces, si todavía hay alguien con dudas, puede dejarme saber y verificamos su caso. Entonces, de todas formas, en el transcurso de la semana yo voy a evaluar estas actividades y les voy a compartir una imagen con los resultados de las evaluaciones para que así ustedes vayan viendo cómo va el avance. Recuerden que las calificaciones son acumulativas y al final deben tener un mínimo de 60 puntos acumulados para poder aprobar el curso. Bien. Entonces, eso por esa parte. Entonces, en la unidad 2 vamos a ver el manejo rápido de información. La unidad cuenta con una instrucción, una guía. Ok. Una guía de la unidad 2. Esta guía es bien cortita, solamente tiene 17 páginas. Vemos aquí parte de lo que son los atajos, lo que son las combinaciones de teclas para uno poder acceder rápidamente a una función u otra. Estas combinaciones de teclas son de gran utilidad en Excel porque le ayuda a ser mucho más ágil en su labor. Entonces, con el tiempo, ustedes van a írsela aprendiendo y van a ir ganando velocidad en el uso de la herramienta. En esta ocasión también varían la combinación dependiendo del idioma del sistema. Por ejemplo, en español, control G sería guardar. Mírenlo acá, control G, guarda el archivo activo con el nombre del archivo que tenga el archivo, por ejemplo. Pero si la aplicación está en inglés, sería control S de save. Bien, de save. Entonces, ya ahí este entorno también varía dependiendo del idioma. Entonces, aquí vemos todo el contenido que vamos a ver en esta semana. Entonces, vamos a seguir avanzando. Un foro de la unidad participativo. Ya esta parte es más sobre en cuáles casos aplicaría una lista personalizada. Eso está en el material también en la guía didáctica. Le dan una ojeadita y comparten, vamos a debatir ese tema. Y acá tenemos de los audiovisuales que estamos integrando nuevamente. Cada audiovisual está orientado a la práctica que se está trabajando. O sea que aquí se va a desarrollar paso a paso la actividad de dicha unidad. Bien. O sea, si se fijan acá, esta es la actividad que vamos a desarrollar de esta unidad. Y el entorno es el mismo que el que tenemos acá, porque es paso a paso. Se va a ir haciendo en el video tutorial, paso a paso, lo que se está requiriendo en esta actividad. Bien, entonces, en este cuadro que tenemos acá a la derecha van a estar las instrucciones con lo que se requiere. Entonces, vamos a iniciar. Aquí debajo tienen que estar pendientes porque hay actividades prácticas que pueden contener más de una hoja. Entonces, tienen que estar pendientes acá abajo en las diferentes pestañas o hojas que tenga el libro. Bien, entonces, esta es la base de datos con la cual vamos a trabajar. Entonces, acá nos dice, al texto que está en la celda A1, ya vimos la semana pasada cómo identificar las celdas, cómo saber cuál es esta celda. Aquí tenemos el cuadro de nombre. Nos dice que debemos aplicar el fuente Arial Black. Ese es el tipo de letra. El tipo de letra lo podemos
seleccionamos primero la celda y el tipo de letra lo seleccionamos acá. Acá les va a aparecer todos los tipos de letras con lo que cuenta la herramienta de Office. Y lo podemos buscar tanto de manera manual, uno por uno, o por orden alfabético también. Vamos a ver. No hay nadie en espera mientras responde Excel. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos Arial y hay uno que se llama Arial Black. Así va quedando. Luego nos dice, el tamaño tiene que ser 14. Por defecto, el tamaño es en 11. Lo vamos a poner en 14. Luego nos indica que debe estar en negrita. Aquí tenemos el área de los formatos. N de negrita, K de cursiva, S de subrayado. Vamos a ponerle aquí negrita. Bien, luego aquí nos dicen el color del texto va a ser azul y el color de relleno celeste. El texto se coloca acá en la A, color azul. Y el relleno de la celda acá, celeste. Vamos a ponerle algo así. Perfecto. Luego nos dice centrado respecto al ancho de la tabla. El ancho de la tabla es este que está acá. Bien. Excel en este caso, voy a anchar esta columna un momentito para mostrarle algo. Excel tiene aquí las alineaciones. Las alineaciones pueden ser en Excel de manera horizontal, que son estas que están acá, la cual me permite alinear en el centro, a la derecha o a la izquierda de la celda. Si se fijan es con respecto a la celda que él está haciendo la alineación. Adicional a eso, si yo modifico el alto de la fila, puedo percatarme de que también puedo alinear de manera vertical abajo, en el centro y arriba. Bien, eso para conocimiento general. No necesariamente lo que nos está pidiendo en este momento, la práctica, es básicamente que debemos alinearlo con relación a la tabla. Entonces, pero les dejo saber esta información para para conocimiento general. Entonces, acá nos dice con relación a la tabla, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, para lograrlo, debemos hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto del tamaño que estaba, que es este tamaño. Yo selecciono el ancho completo de la tabla y voy a utilizar una función nueva que se llama combinar y centrar. Cuando yo combino y centro, todas estas celdas van a ser una sola. Y va a centrar el texto en base a esa nueva celda que va a ser creada. Entonces le doy acá. Y aquí está. Con relación a la tabla. Bien. Luego me dice, inclínelo en un ángulo de 10 grados. Para yo ver acá la parte del ángulo, le doy un clic derecho a la celda. Vengo acá donde dice más formatos de celda. Formato de celda. Y en esta ventana que me aparece, busco la pestaña de alineación. Miren acá. Alineación. Y acá a la derecha yo tengo los grados. Esta parte de la orientación del grado, yo puedo inclusive colocar un texto de manera vertical que se vea de esta forma. Bien, si tengo la necesidad, claro está. En este caso solamente nos está pidiendo 10 grados. Lo colocamos acá. Presionamos aceptar. Se vería más o menos de esta forma. Esa es la idea. Luego nos indica que a los textos que se encuentran en la fila 3, el encabezado de la columna, que es esta, debemos colocar una fuente 13. La fuente 13, si se fijan aquí arriba, no existe. Ni la 13, ni la 15, ni la 17, ni la 19.
los impares casi no son visibles en este escenario. Entonces lo que podemos hacer acá arriba es insertarlo de manera manual. 13, Enter. Y él así lo toma. Nos dice que debe ser en negrita, cursiva y centrados horizontalmente. O sea, entonces decimos acá negrita, cursiva y centrados horizontalmente. El color debe ser de un texto rojo y relleno rosado. O sea, la idea es que vayan practicando y que se vayan dando cuenta de cómo funciona todo. Que en base a la práctica vayan obteniendo los conocimientos. Luego nos habla sobre a los textos del rango desde A4 hasta F20, centrado vertical y la fuente Arial. Desde A4 hasta F20. Centrado vertical y fuente Arial. Centrado vertical es acá. La Arial. Bien, entonces cuando ustedes envíen este documento con todos los ajustes que se están pidiendo, yo voy a verificar, quizá no todos los parámetros o requerimientos. Voy a tomar algunos al azar, lo que entienda, porque ya yo visualmente conozco las actividades. Entonces, tomo alguno al azar, valido que tenga la correcta configuración. Por ejemplo, si yo me coloco aquí en esta, ya yo sé que tiene que tener acá Arial y centrado vertical. Pero si me coloco acá, ya yo sé que esta tiene que tener centrado horizontal, negrita cursiva y tamaño 13. Pero si me coloco acá, ya yo sé que esta tiene Arial Black 14 y así sucesivamente. Bien, entonces esa es la idea. Luego me indica al texto de la celda A22 y B22 aplicar ajustar texto. Ajustar texto es una función que se utiliza cuando, en este caso, yo no tengo mucho espacio a lo ancho de la hoja. Por ejemplo, si yo vengo acá en archivo, imprimir, Excel me muestra esto. ¿Qué es esto? Esto es una vista previa de cómo el documento va a salir impreso. Bien, aquí se ve tal cual como va a salir impreso. Si hay algo acá que no le cuadra, cómo va a salir, entonces te vuelve a inicio y lo ajusta. Y vuelve a hacer una vista impresa y lo visualiza nuevamente antes de que el documento salga impreso. Imagínense que tengamos que imprimir 10 hojas para terminar de concluir de que el documento está correcto, pero ya imprimimos 10 hojas. Entonces, esta herramienta nos ayuda mucho a la vista previa. Está en archivo, acá, archivo, imprimir. Bien, entonces, si se fijan acá, cuando yo retorno, ella me coloca una línea acá, entrecortada. Esa línea quiere decir que hasta esa posición llega la hoja impresa, y mírenla acá donde atraviesa acá. Esta es la parte inferior y esta es la parte derecha. Entonces, si volvemos al tema de estas dos celdas, si yo les digo que yo quiero ajustar el texto, vamos a ver. Recuerden lo que les dije anteriormente. La barra de fórmula siempre va a ser su amiga y le va a decir todo lo que usted quiere saber con relación a una celda en particular. Si se fijan acá, en esta celda visualmente solamente aparece la palabra responsable. Pero en la barra de fórmula aparece responsable de la selección. Si vemos la otra, nos dice Blanca Torres. Pero aquí solamente se muestra Blanca Torres. Bien. Entonces, lo primero que me surgiría a mí, la idea que me surgiría a mí es, vamos a anchar la celda para que se vea el contenido completo, ¿verdad? Eso es lo primero que se me ocurriría a mí. Y ya ahí yo resuelvo mi problema, ya se ve completo. Pero entonces se crea otro problema. Miren lo que pasa. El contenido de acá se salió de la hoja. Si hago una nueva vista previa, me doy cuenta de que ahora tengo varias hojas. Miren, tengo una acá, tengo otra acá y tengo otra acá. Claro, el contenido es solamente esto, el indicativo no va. Entonces, ya ahí me doy cuenta de que queriendo solucionar un problema, creé otro.
Le voy a dar aquí para deshacer ese cambio. Si quiero que ese cambio no tenga efecto, le doy hacia atrás. Entonces, para eso se utiliza la función ajustar texto, que es esta que está aquí arriba. Presiono acá y mire lo que él hace. Él distribuye el texto en el alto de la fila. Él maneja el alto de la fila para distribuir en ese mismo ancho el texto que está en la celda. Ya si luego de esto usted quiere hacer aquí una alineación vertical, centralizar verticalmente, lo puede hacer para que se vea mejor. Y centra también horizontal para que se vea más o menos así. Bien, entonces esa es la idea. Y no perdí acá, no se me salió de la hoja. Bien, entonces luego nos dice acá, desde A3 hasta F20, aplicar el borde de línea delgada, negra. Vengo acá, desde A3 hasta F20. El borde de línea delgada acá es este, todos los bordes. Bueno, se me pasó a explicarle algo acá. Estas cuadrículas que ustedes ven acá en la celda, si se fijan, a la hora de hacer la vista previa, no salen visibles. ¿Por qué? Porque esas son líneas imaginarias. Son líneas imaginarias que no salen impresas. Bien, entonces cuando yo aplico ese borde que me está pidiendo, es porque yo quiero que esa cuadrícula salga acá. Todos los bordes. Ya ese borde, si vuelvo a ver la vista previa, ya lo voy a tener ahí visible. Lo voy a tener visible para que se pueda salir impreso. Mírenlo acá. Bien, entonces eso es lo que se pide acá. Luego nos indica que en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. El contorno es el perímetro de la tabla, esta parte de acá de afuera. Bien, el borde exterior. Entonces vamos a seleccionarla nuevamente. En esta ocasión, en vez de seleccionar alguna de estas de acá, porque ya me está pidiendo inclusive un color específico, voy a venir aquí debajo, me dice más bordes. Aquí selecciono, me está pidiendo una línea gruesa, si no mal recuerdo. No, una doble línea me está pidiendo. Vamos otra vez. Doble línea. Azul. Y aquí tengo las opciones. Si la quiero en el contorno o solamente en la parte interior. E incluso acá yo puedo seleccionar si la quiero en una parte de la selección de las celdas. En la parte inferior, en la del centro, en la de arriba, en la de los lados. Yo puedo seleccionar aquí lo que yo quiera. Le voy a decir acá que es en el contorno. Se vería así. Por último, me dice que la fila del encabezado, debajo del encabezado, aplica una línea roja gruesa. Entonces, esta línea del encabezado, ven, vamos nuevamente más bordes. Una línea gruesa acá, color rojo. Y como es, la selección que yo tengo acá tiene arriba, en los lados, adentro y abajo. Entonces aquí yo le digo, no, mira, yo quiero que esto que yo hice aquí, tú me lo apliques solamente a la línea de abajo. Míralo aquí. Se vería así. Bien. Por último nos dice que al rango desde C23 hasta C27 debemos aplicarle una sangría. Desde C23, son estas que están acá, hasta C27. La sangría la podemos aplicar por acá. A la derecha de la alineación tenemos aumentar la sangría o reducirla, dependiendo de la necesidad. Bien. Entonces ya con eso concluimos la primera hoja de la actividad 1 de la unidad 2. Si vemos entonces acá, la siguiente hoja, tenemos aquí
diferentes formatos. Aquí vamos a trabajar con los formatos, tanto de número como de fecha. Los formatos son las formas o los diferentes tipos de texto o de información que yo puedo insertar en una celda. El formato me ayuda a darle vistosidad dependiendo del tipo de datos que se vaya a insertar. Por ejemplo, si es una fecha, yo quisiera que tengan los slash, los separadores de la fecha, ¿no? Si es, por ejemplo, un número, me gustaría que tuviera los valores, los separadores de las unidades de 1000, o que tenga los decimales, ese tipo de información, que lo tenga. Por ejemplo, si se fijan aquí, por defecto, Excel trae sus celdas en un tipo de dato que se llama formato general. Si yo vengo acá debajo, aquí me dice más formatos. Aquí tengo todas las categorías de datos que Excel soporta. Y cada vez que yo voy seleccionando una de ellas, aquí debajo me da una breve descripción del tipo de dato que se soporta. Entonces, en el caso del general, me dice, en la celda general, con formato general, no tienen un formato específico, de número, por ejemplo, en este caso. Entonces, si se fijan aquí me va pidiendo el tipo de formato que yo debo aplicar, y al final vamos a ver la diferencia, cómo queda. Entonces, como por defecto ya está bien en formato general, me está pidiendo que se vea en formato general, aquí no hay nada que hacer. En esta nos indica el estilo millares, que viene siendo el estilo de número, con separadores de 1000. Entonces ya aquí yo puedo seleccionarlo. Muy importante, las celdas que yo selecciono, solamente a esas celdas se le aplica ese formato. Bien. O sea, si yo no selecciono estas de aquí abajo, no va a tener ese formato aplicado. Entonces aquí yo vengo, le digo número, y ya él por defecto me le agrega aquí los valores decimales. Si yo quiero, por ejemplo, ser un poquito más, porque me gustaría ver los separadores de unidad de 1000, vengo acá, más formatos, usar separador de miles, porque ya yo había seleccionado número, ya no tengo que seleccionarlo nuevamente. Y ya él automáticamente aquí me lo agrega a la muestra. Se vería de esta forma. Bien, volvemos con la barra de fórmula. El contenido de la celda no ha cambiado para nada. Lo único que ha cambiado acá ha sido cómo yo visualizo el contenido. Bien, si se fijan acá, en la celda sigue estando el valor numérico sin los decimales y sin la coma separadora de unidad de 1000. Bien, es tan tal que si yo pongo un valor, vamos a decir acá, si yo pongo el número 20 y presiono Enter, ya la celda automáticamente le asigna ese formato. Bien, si yo pongo 1500, le doy Enter, ella automáticamente le pone ya ese formato. Entonces, esa es la facilidad que tiene uno asignarle un formato a una celda en particular. Ya en formato de contabilidad y moneda, pues esto yo lo paso en una misma selección porque realmente no hay una diferencia visible entre uno y otro. Bien, básicamente los formatos de moneda se utilizan con los valores monetarios, utiliza el formato de contabilidad para alinear las comillas, las comas decimales en una columna. O sea, ya vemos acá que la diferencia básicamente, o sea, el mismo formato de moneda te manda a utilizar el formato de contabilidad si tú quieres la coma de una forma X. Entonces, por eso la utilizo de esta forma. Aquí básicamente puedes manejar la cantidad de decimales, que no lo trabajabas en número. En número no tenemos, bueno, sí, en este caso lo tenemos, pero lo que no tenemos en número son los símbolos. El símbolo de moneda no está disponible acá, pero los decimales sí. Entonces, acá no tenemos tampoco en moneda el agregar o quitar la coma. Si se fijan aquí, la coma es opcional y en moneda es obligatoria. Bien. Entonces, el símbolo, podemos seleccionar aquí el símbolo de la moneda que queremos agregar. Vamos a buscar el DOP. DOP. Por acá está. Miren acá. Bien. Le damos a aceptar. Y si se fijan acá, tenemos lo mismo que estamos hablando. El valor numérico se queda igual y tanto el símbolo de moneda DOP, la coma y los decimales siguen siendo algo más visual que realmente el contenido de la celda.
¿Qué pasa si yo agrego un valor aquí? 5,000. No pasa nada. Oh, lo tomó completo. Yo seleccioné la celda completa fuera. Ah, no, parece que hasta ahí. Hay algo que está arrastrando los valores, pero si se fijan aquí y aquí, no me los tomo. Pero de esta forma funciona. Entonces, esto va a variar también dependiendo de la versión. Esta versión que yo tengo es la del Office 365. Es una versión muy reciente, por lo que no se sorprendan si tienen algunas cositas nuevas para mejorar la experiencia del usuario. Entonces, por ahí vamos. Entonces, acá tenemos el formato de porcentaje. Yo tengo este valor. Si yo quiero llevarlo a un formato porcentual, puedo venir acá. Tengo aquí la opción de valor porcentual. Y él automáticamente me lo convierte a ese valor porcentual. En las fracciones, tenemos un valor de fracciones por defecto. Acá. Pero si no queremos esa fracción en particular, acá tenemos otro tipo de fracciones que también pueden utilizar. Bien, dependiendo de la necesidad que tengan, la pueden colocar acá. En personalizado, la herramienta personalizada es una herramienta muy potente porque les ayuda a, y se van a dar cuenta porque a partir de aquí en fecha también la vamos a utilizar mucho. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ajustar estos valores con algo que yo quiero que tengan en común. Por ejemplo, me gustaría que los valores que tengan un solo dígito, como estos 205 que estamos acá, se completen, perdón, estos 25, se completen con un 0 delante para que tengan un 0,5. Y así todos los valores tengan dos dígitos, por decirlo así, o dos valores numéricos, o dos posiciones. Adicional a eso, me gustaría que tenga un paréntesis que estén dentro de paréntesis, por ejemplo. Entonces yo puedo venir acá, más formato, y en personalizado me dice, escribe el código de número, usando como punto de partida uno de los códigos existentes. O sea, que si quiere puedo utilizar alguno de los que están acá. Por lo regular, yo lo hago de esta manera. Los símbolos que agregues de este tipo, él lo va a colocar como si fuera una letra que tú quieras colocar como parte del formato. En los valores numéricos se representan con el símbolo de número. Y cierro mi paréntesis, por ejemplo. Algo así. Bien, entonces en este caso, si yo le digo aceptar, él automáticamente aquí me lo agrega, los paréntesis. Pero si le doy un clic a una celda, si se fijan acá, el valor numérico sigue siendo el que está acá. Este valor, esos paréntesis realmente son como un enmascaramiento que tiene ahí, básicamente, el valor numérico. Podríamos ir más allá. Vamos a asumir que ustedes tienen la necesidad de digitar 10,000 números telefónicos. Esos 10,000 números telefónicos tienen un formato específico. ¿Cuál formato específico? Por ejemplo, vengo acá, yo le voy a indicar el formato específico que yo quiero a esas celdas que ya yo seleccioné. Yo le digo, mira, yo necesito que el valor que se vaya a introducir ahí debe ser 3 valores numéricos, entre paréntesis, que es el código de área del número nuestro, ¿verdad? En Dominicana. Luego un guión, luego 3 valores numéricos más, luego otro guión y luego 4 valores numéricos más. Y aquí yo le presiono Enter. Y ya esas celdas que están seleccionadas acá tienen el valor personalizado. Mírenlo acá. O simplemente aquí yo insertar un valor numérico 809, 555, 8888. Presiono Enter. Ya ella automáticamente asume ese personalizado que yo agregué.
29, 555, 9999. Y así sucesivamente. Todas las celdas que yo seleccioné y le ajusté ese valor, ese tipo de datos, automáticamente va a asignar esos valores. Y aquí en la barra solamente están los valores que yo introduje numéricos directamente en la celda. También, por ejemplo, en el personalizado yo puedo acá mezclarlo con texto. Por ejemplo, si vengo acá y aplico ese formato personalizado y le digo que va a ser, por ejemplo, prueba numérica, el valor numérico que se vaya, el valor de texto que se vaya a insertar acá debe insertarse entre comilla doble. Abro comilla doble, la cierro. Si se fijan, bueno, no me lo mostró antes, pero como ya lo vamos a cancelarlo para mostrarlo nuevamente. Vamos a ver. Prueba de texto. Miren acá, el valor está distorsionado porque él lo ve como un valor numérico. Bien. Entonces, cuando yo le pongo la comilla doble, le pongo la comilla doble y la cierro acá, él lo arregla aquí arriba. ¿Lo ven? Entonces, ya aquí yo puedo colocar mis dos valores numéricos para representar estos valores numéricos que están acá. Presiono aceptar. Y acá, bueno, que ocurriera este pequeño error. Cuando se le presentan las celdas así con valores numéricos, quiere decir que el valor de la celda es más ancho, el contenido de la celda es más ancho que la columna. Bien, entonces acá damos doble clic entre la H y la I cuando se presentan esta doble flecha. Doble clic. Y aquí la celda se pone del tamaño de la fila más ancha. La columna, perdón. Se pone del ancho de la fila más ancha. Y aquí se muestra. ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Todo en orden hasta ahora. Excelente. Ok, entonces vamos ahora con las fechas. En las fechas, aquí hay una actividad muy interesante. Básicamente, aquí tenemos un estilo de fecha corta, un formato de fecha corta. Y acá tenemos un formato de fecha larga. Bien, aquí tenemos que hacer lo inverso. Esta ponerla larga, esta ponerla corta. Básicamente, aquí tenemos los diferentes tipos, si es corta o si es larga. Con seleccionarla acá, ya aquí él me lo aplica. No es nada complejo. La corta se haría acá. Se vería de esta forma. Bien, entonces aquí, de aquí en adelante sí aplicaría. Y aplicaría para todo esto que está acá. Por ejemplo, en el caso del día, tengo aquí un solo día. Si se fijan acá, la fecha está compuesta por día, mes y año. Y él me está pidiendo que se muestre un solo día. O sea, solo el día. Entonces, acá yo puedo venir al formato personalizado. Y si se fijan acá, él identifica que eso es una fecha y me lleva directamente aquí al escenario de fecha. Donde día, la D representa el day, M month y la Y de year, de año. Bien en inglés. Entonces, si yo quiero que solamente se muestre el día, se va a mostrar con una sola D. Si quiero que se muestre en el caso del 606, por ejemplo, pongo 2D. Y ya ahí automáticamente, miren aquí como él me completa el 6 y el 8. Bien. Pero, por ejemplo, si yo hubiese querido mostrar el día abreviado ¿cómo es? LUN, MAR de Marte, JUE de jueves, ¿verdad? Lo único que tendría que hacer es aumentar una D. Entonces, como la película, aquí serían 3D. Miren acá. 3D. Y aquí tenemos ese formato ya automáticamente. O sea,
ya el sistema va al calendario, busca y ya dice, ah, ok, ese día que fue el 4 del mes 2 es un lunes, por ejemplo, o fue un lunes. Entonces, el día completo entonces serían 4D. ¿Ah? Bien, lo mismo aplicaría para el mes abreviado, por ejemplo, si queremos acá mes, sería una sola M. Si quiero que se muestren los dos dígitos, sería M y M, de esta forma. Si voy abreviado, por ejemplo, el mes, serían 3M. Marzo, febrero, agosto, julio. Y si fuera completo, 4D. 4M, perdón. Ya para el año, estaríamos lo mismo, como si queremos solamente las dos últimas cifras, 19, son 2M. Si fuese el año completo, sería, en este caso, 4M. Y en este caso nos pide que la fecha sea con un texto, fecha con texto. Entonces, aquí se agregaría, por ejemplo, acá, fecha con texto. Lo mismo que vimos en la parte de la comilla doble. Cierro mi comilla doble y así se mostraría. Aplico. Si quiero solamente el año completo, acá. Este tipo de funciones se utiliza mucho cuando tenemos unos datos que vienen de una base de datos. Y esos datos vienen con una estructura diferente a la cual yo necesito. Entonces, imagínense que ustedes tengan 10.000 filas o 10.000 celdas que ustedes tengan que cambiar manualmente porque no tienen el formato. La celda tiene la información, pero tiene o algo de más o algo de menos que usted quiera agregar. Entonces, esto ayuda mucho en ese sentido. Quizás en el módulo intermedio podemos ver esto un poquito más a profundidad y en avanzado también. Porque sé que quizás tienen, ya eso les despertó alguna necesidad que tienen algunos, me imagino, en el área de trabajo. Entonces, este sería el punto de la unidad 2, perdón, de la unidad 2, esas 3 hojas que tienen que trabajar. Ahora, vamos a ver la unidad 3, brevemente. Que no está visible, lo voy a ver por qué no está visible, pero la agregaré entonces luego de la sesión. Voy a buscarla en otro curso que tengo acá para mostrarla y entonces, luego de que terminemos la sesión, la habilitamos. La unidad 3. No, es esta. Vamos a ver si es esta. Aquí está. Esta es la unidad 3. Perfecto. Entonces, bien, en la unidad 3 igual. Tenemos acá una instrucción. Tenemos acá aquí este link parece que está roto, lo voy a verificar, eso no tiene nada. Aquí tenemos la instrucción de la unidad. En esta unidad se va a trabajar con fórmulas. Vamos a entrar en materia ya con las partes de las fórmulas, o sea que muy interesante también va a estar esta unidad. La guía de la unidad. También tenemos un foro. Fórmulas y funciones. Esta es la guía didáctica. Y el foro que tienen que trabajar. Aquí está también. Entonces, cada uno de ellos tiene puntuación, tienen que estar pendientes. Aquí tenemos 3 audiovisuales para cada una de las operaciones a trabajar.
el uso de fórmulas y operadores matemáticos, aritméticos, los operadores de concatenación para unir datos y algunas funciones que vamos a ver en el módulo básico, que la vamos a ver aquí en la actividad. Bien, entonces, la actividad tiene asimismo 3 hojas. Cada una de esas hojas, cada uno de esos audiovisuales le muestra el funcionamiento en cada una de estas hojas que están acá. Pero de todas formas vamos a verlo acá de manera breve. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una tabla con una nómina. Aquí tenemos los nombres, apellidos, un sueldo bruto y un incentivo. En esta primera hoja vamos a trabajar los operadores aritméticos. Y aquí tenemos el enunciado, cual nos indica que una fórmula es una sentencia de valores constantes, referencias de celda, funciones y operadores que generan un resultado. Las fórmulas por lo regular pueden ser de tipo aritmético, de comparación o de concatenación. Y aquí nos muestra una fórmula, cómo se muestra, con algunos operadores. Bien. Por lo regular, en la modalidad de cálculo de Excel se activa con el símbolo de igual al inicio del contenido de la celda. En ocasiones también se utiliza el símbolo de más, pero el de igual es el más común. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, aquí me va a decir qué operador yo tengo que utilizar para generar el resultado de acá, en cada una de estas actividades. Aquí debajo tengo los diferentes operadores aritméticos que vamos a utilizar en esta hoja. Si se fijan, el de suma se representa con el mismo símbolo, el de resta también. Varía un poco en la multiplicación, donde se representa por el asterisco, y la división se representa por el slash o la barra. Bien. Entonces, si decimos acá, por ejemplo, operador de suma, se supone que yo debo de sumar el sueldo y el incentivo para que me dé el nuevo sueldo bruto. Entonces acá yo digo, igual, para activar la función de cálculo, hay un micrófono abierto. Por aquí. Ok, entonces selecciono la primera celda sumar, inserto el operador y selecciono la segunda celda. Así de fácil. Presiono Enter y ya aquí tengo el resultado. Igual, selecciono la primera celda más la segunda celda, presiono Enter y aquí lo tengo. Si en dado caso yo entiendo que ese no es el valor que me debe dar, me pude haber equivocado, le doy doble clic y acá con los colores me va a identificar cuáles son las celdas que estoy sumando. Bien. Y así puedo validar que visualmente no me equivoqué y sin querer marqué la de arriba. Entonces, si ya yo quiero autocompletar estos valores hacia acá, yo arrastro acá en la parte inferior derecha de la celda. Cuando el cursor, miren esta flecha blanca, se cambia acá a flecha negra, perdón, a cruz negra, porque hay una cosa que es la flecha, estas son las cruces, una cruz negra. Entonces, arrastro con el clic presionado hasta acá. Y ahí él me hace el resultado con una referencia a la siguiente celda, la siguiente celda, la siguiente celda. Bien, así funcionaría. En este caso, acá me está pidiendo del porcentaje. Yo tengo aquí el sueldo bruto. Y aquí me está pidiendo que yo aplique 2 descuentos. Uno para la ARS del 2.5 y uno para la AFP de un 3%. Entonces, ese descuento, esos 2 descuentos se van a aplicar al sueldo bruto, nuevo sueldo bruto. ¿Cómo lo hacemos? Igual a lo que tenga el sueldo bruto por el porcentaje a descontar. Si lo pongo así, el símbolo de por ciento. Asterisco 2.5%. Así lo tengo. Vuelvo otra vez. Igual, la celda que contiene el valor del sueldo bruto por 2.5 y el símbolo de por ciento. Enter. Y así puedo arrastrar nuevamente
Y aquí lo tengo. Lo mismo vamos a hacerlo con el 3%. Igual, el sueldo bruto por 3%. Perfecto. Perfecto. Entonces, arrastro. Y así sería. Entonces, ya aquí hemos aplicado operador suma, operador porcentaje. Aquí nos pide que usemos operador suma nuevamente. ¿Pero para qué? Para hacer un total de descuento. O sea, yo voy a sumar estos dos descuentos. Tengo acá, digo, igual. El primer descuento más el segundo descuento. Enter. Exactamente, está correcto. Arrastro. Si le doy doble clic acá, me doy cuenta que están siendo afectadas estas dos de acá. O sea que está funcionando correctamente. Presionamos escape. Y ya aquí tenemos esto correcto. Ahora nos pide que utilicemos el operador resta para calcular el sueldo neto. El sueldo neto no es nada, o sea, lo que es en este caso el sueldo neto es la diferencia entre el sueldo bruto y el total de descuento. Bien, entonces aquí yo voy a decir igual al sueldo bruto menos aquí. Vamos a ver. Ok. Igual sueldo bruto menos el total de descuento de acá. Si estoy quitando la Juan Colón, aunque yo bajé aquí debajo, por cuestiones de la hoja, del ancho de la hoja, ese es el primero, Juan Colón. Igual a esto. Vuelvo y arrastro. Y aquí tengo mi sueldo neto ya, lo que el trabajador se lleva a su casa. Si se fijan aquí, el sueldo neto de él, el sueldo bruto de él era 66,000 pesos. Aquí. Luego de quitarle este dinero de acá, que son 3,600, le quedan 62,370. Pero no nos quedamos acá. Aquí nos está pidiendo que, utilizando el operador de multiplicación, multiplicar el sueldo neto por 12 para saber cuánto se gana en el año. Entonces aquí yo vengo y digo, igual, el sueldo neto, asterisco, 12. Presiono Enter. Y ya acá tengo el sueldo del año. Por último, acá me pide que utilizando el operador de división, divida el sueldo de los 12 meses entre 2 para saber cuánto gana en 6 meses. Le digo acá, igual, en la celda de multiplicación, slash 2. Enter. Arrastro. Y así sería. Ese es el sueldo de él en 6 meses. Pero esto que hemos hecho, señores, se ve simple, pero puede traer una mejora sustancial en lo que es la labor del día a día. Vamos a suponer que hubo un error con Juan Colón, quien es el que menos gana 5,000 pesos sueldo bruto. Y realmente él ganaba 55,000, pero ya esa nómina está hecha. Y no se hizo de la manera correcta. Si se fijan acá, nosotros hemos utilizado siempre, en las fórmulas que hemos realizado acá, siempre hemos utilizado la celda como tal. Le hacemos un clic en la celda y no utilizamos los valores. Bien, yo pude haber dicho acá en sueldo bruto igual a 5,000 más 4,000 y me iba a dar el mismo 9,000, el mismo resultado. Bien, pero si lo hago de esa manera, si tenemos un error de este tipo, no se va a corregir automáticamente. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Yo voy a decir aquí, no, mira, hubo un error con Juan Colón, con José Colón, eran 50,000 pesos. Miren lo que pasa. Automáticamente, él arregló el sueldo bruto, arregló el descuento en base a este nuevo sueldo
arregló la suma de descuento, arregló el nuevo sueldo neto, arregló el sueldo anual y arregló el sueldo cada 6 meses. Es un efecto cascada, un efecto dominó. Bien, entonces esa es la real facilidad que nos da Excel. Que si cometemos cualquier error o que podemos hacer cualquier cambio sin complicarnos mucho la vida. Eso aplica mucho también para las tasas de impuestos. Si tenemos una hoja de Excel que maneja tasas de impuestos, como en estos casos, si ese impuesto cambia, yo lo puedo manejar directamente, pero ya eso lo podemos ver en un módulo más avanzado. Bien, entonces, en cuanto al operador de concatenación, que es este que está acá, nos indica que una fórmula de concatenación permite unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. Importante, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado entre comillas. Esto lo vamos a ver ahora. Aquí nos muestra un ejemplo de cómo se mostraría la unificación de varias celdas con valores, en este caso A2 y B2, con un texto directo que insertó la persona. Bien, como parte de la fórmula. Entonces, si lo llevamos a la práctica, por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, que debemos agregar el nombre y el apellido. Si se fijan acá, yo tengo el nombre en una celda y el apellido en otra celda. Entonces, aquí con simplemente yo decir igual, la celda de José, el símbolo de ampersand, la I comercial, y luego clic en colón, presiono Enter, y me mostró el nombre y el apellido, pero me lo mostró pegadito acá. ¿Se fijan? Y aquí es donde entra la parte de la importancia del espacio, considerando y la doble comilla. Y es que acá yo debí colocar, si se fijan acá, yo dije, muéstrame A5 y B5 y ya. Si yo quiero colocar un espacio, debo decir otra y comercial y entre comillas, crear mi espacio, entre mi comilla doble. Bien, utilicé un separador acá para separar la celda de nombre del espacio. Y utilicé otro separador acá para separar el espacio del apellido. Vamos a ver cómo se muestra. Se muestra así. Aquí tengo la fórmula, ¿verdad? Bien. Vuelvo otra vez. Igual, nombre, separador, comilla doble, espacio, comilla doble. Vuelvo y coloco el operador. Y ahí entonces es donde le agrego la celda del apellido. Presiono Enter. Aquí está. Claro, si ya lo hago la primera vez, puedo arrastrarlo. La idea es que comprendan el mensaje. Ya acá nos vamos un poquito más lejos, porque aquí me está diciendo forma una oración. Entonces ya ahí yo tengo que hacerlo un poco más complejo. Decir, wow, ¿qué oración yo puedo crear con su nombre y su fecha de nacimiento? Entonces aquí yo podría decir, igual, abro la comilla y digo, por ejemplo, la fecha de, aquí yo puedo incluir el espacio dentro de esa doble comilla, porque ya tengo una abierta, de, cierro la comilla, concateno, José, ¿verdad? Concateno, abro comilla para el espacio entre José y el apellido, cierro comilla, concateno nuevamente, vamos ahora con el apellido, concateno nuevamente, aquí tengo la fecha de, me faltó algo aquí, la fecha de nacimiento, vamos a ponerle aquí, nacimiento
de José, espacio, Colón. Aquí vamos a poner es, entre comillas, espacio, es, espacio. ¿Por qué yo puse un espacio aquí y un espacio acá? Para darle un espacio luego del apellido, la palabra es, y luego de la palabra es un espacio antes de mostrar el año. Bien, que el año lo puedo colocar con un ampersand y coloco mi año y ya aquí está hecho. No tengo que poner otro ampersand acá. Entonces, si se fijan aquí, igual, entre comillas doble, en la cadena de texto, aquí vamos a ponerle un espacio para que no se una D y el nombre. Operador de concatenar, el nombre, operador de concatenar, el espacio, operador de concatenar, el apellido, operador de concatenar es y luego el año. Presionamos Enter y así se mostraría. Usted dirá, tanta cosa solamente para mostrar esa oración. Imaginemos nuevamente el escenario donde usted tiene 10.000 filas que tiene que hacerle un ajuste de este tipo y usted no quiere hacerlo manualmente una por una. Usted simplemente lo hace una sola vez con esta fórmula, arrastra y ya él va a tomar como referencia los demás nombres con las demás fechas. Porque él va a relacionar la siguiente fila, mírenla aquí, y así sucesivamente hasta el final. Aquí puede ser que cometan errores. Es normal que lo cometan. ¿Por qué? Porque esto tiende a confundir. Lo del el operador de concatenación tiende a confundir y las comillas doble. Entonces, es importante que si tienen alguna duda me lo pueden comentar, lo podemos ver otra vez o con el video, como ustedes quieran, y lo practiquen. Por eso primero iniciamos con este, que es facilito, eso es menos complejo, para que traten de entender la lógica y ya entonces cuando pasen a este, les sea menos complicado. Por último, tenemos las funciones. Las fórmulas, que son las que hemos utilizado hasta el momento, son fórmulas que yo las creo manualmente. Las funciones, por la regular, son fórmulas que ya vienen pregrabadas en el sistema. ¿Me entienden? Entonces, en el caso de las funciones, es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa. Por lo regular, Excel, en la actualidad Excel cuenta con más de 400 funciones grabadas, pregrabadas. Y yo lo que tengo que insertarle son los argumentos de entrada, o sea, lo que yo quiero que ella calcule. Suponemos, por ejemplo, una batida de jugo, yo quiero hacer una batida de lechosa, o quiero hacer un fruit punch, yo le inserto ahí mango, lechosa y un sinnúmero de ingredientes, ¿verdad? Y ya eso me da como resultado mi delicioso fruit punch. Entonces, en este caso, es algo similar a la función, se le insertan los argumentos, los valores que se van a calcular, y ella da como un resultado hacia atrás. Aquí tengo algunas funciones de las comúnmente utilizadas. Por ejemplo, en el caso de la suma, yo puedo venir acá. Para yo buscar las funciones, aquí a la derecha de la barra de fórmula, tengo aquí el botón insertar función. Ustedes le dan acá y le va a salir este asistente. Hay 3 formas para buscar las funciones. La primera es las utilizadas recientemente, les aparecen acá. Si la quiero buscar por categoría, también aquí están por categoría. Bien. Pero si yo me sé el nombre de la fórmula que quiero buscar, puedo insertarlo acá en este buscador de fórmula. Por ejemplo, suma. Le doy al botón ir y me va a traer todas las funciones que tengan relación con suma. Bien. Y cada vez que yo hago clic en una de ellas, este valor aquí cambia. Me dice la descripción de lo que hace esa función. Por ejemplo, suma todos los números en un rango de celda. Por ejemplo, devuelve la sumatoria de una serie de potencias. ¿Entiendes? Y así sucesivamente, ella va más o menos dándome una idea para qué sirve esa función. La tercera forma de hacerlo es seleccionando todo acá y haciendo la búsqueda acá manualmente, visual, en orden alfabético,
hasta encontrar la que queremos. Entonces va a depender de lo que queramos hacer. En este caso queremos sumar. Y si se fijan, en este asistente, lo primero que me pide es que le dé cuáles son los argumentos. Bien. Entonces, ya él automáticamente detectó que desde E5 hasta E13 hay datos numéricos y él lo coloca acá. Y miren aquí donde me muestra inclusive una vista previa del total. Pero si yo lo quiero agregar, por ejemplo, dejo el clic izquierdo presionado y arrastro todas las celdas que yo quiera sumar. Bien. Eso es en el caso de que las celdas sean secuenciales. Si adicional a esta secuencial yo tengo algún valor fuera por acá, yo puedo presionar la tecla control y seleccionar cualquier otra celda que tenga valor fuera de este rango de selección que ya yo tenga acá. Bien. Pero en este caso solamente serían estas que están acá. Aceptar y ya aquí tengo el valor. Si se fijan, en las operaciones anteriores, si yo vengo por ejemplo aquí a la suma, miren lo que me dice aquí, igual a F5 más G5. O sea, aquí yo estoy calculando directamente las celdas. Pero si lo vemos aquí, en la función suma, mira aquí lo que me dice. Igual a suma, ¿qué yo voy a sumar? Este rango de celda que está acá. Porque ya esta función que está acá tiene el operador y todo lo que requiere para hacer ese trabajo. Si fuera match, vamos a hacer el mismo resultado, el mismo valor. Vamos a buscar la función match. La función match lo que hace es identificar el valor máximo en una lista de valores. Me pide nuevamente los argumentos. Si se fijan en lo mismo, pero lo único que estamos haciendo diferente es seleccionando una función diferente. Selecciono mis datos y ella va a determinar ahí que el valor mayor es 60.000. Mírenlo aquí. Si fuese min, sería lo contrario. Min es el valor menor. Selecciono. En este caso son 5.000. Contar, esa función contar, lo que hace que cuenta las celdas, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. O sea, ¿cuántas de esas celdas que están ahí contienen números? Yo puedo decirle que en este caso 9, las 9 contienen números. Bien, mírenla acá. Si yo quiero quitar el símbolo de moneda, por ejemplo, le quito aquí. Aquí yo puedo aumentar los decimales a un valor numérico o reducirlo. Y le cambio aquí el formato a número para que no tenga ese símbolo de peso. Algo así. Entonces, si yo elimino uno de estos valores, que es numérico, él automáticamente baja a 8, porque ya dentro de esa selección solamente hay 8 valores numéricos. Bien. Contará, por ejemplo, es una función muy parecida a contar, pero cuenta el número de celdas no vacías dentro de un rango de celdas, o sea, no vacías. En este caso, contará me va a dar un mismo valor, ¿verdad? Pero vamos a ver la diferencia ahora. Por ejemplo, contará, si yo elimino este valor, 50.000, efectivamente sale a 8. Pero si escribo un texto, por ejemplo, contará aumenta, porque contará solamente, contará cuenta las celdas que tengan valores, sin importar que sean numéricos o no. Contar solamente cuenta las celdas que tengan valores numéricos. Si hay una celda que tiene un valor y no es numérico, ella la obvia. En el caso de contará, la contempla. Bien, esa es la diferencia entre una y otra. Por último, promedio. Promedio lo que hace es que suma el valor de las celdas seleccionadas y el resultado de ese valor lo divide entre la cantidad de celdas que fueron sumadas. Por ejemplo, vengo acá, promedio, está por acá. Selecciono una, aquí hay 9 celdas, ¿verdad? Me da 40.722,22. Si yo tomo este valor que está acá, vamos a abrir la calculadora. Esta que está acá. Y digo, en la sumatoria fueron 366.500. Y eso lo divido entre 9, que fueron las celdas contadas con valor numérico, ¿verdad?
Es lo mismo que hace promedio, lo estoy haciendo de manera manual. Me da el mismo valor, mírenlo aquí. Bien, entonces quiere decir que eso está correcto. Señores, ¿estamos listos? Si hay alguna duda, queja o aclaración, este es el momento. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero entiendo que valió la pena. ¿Dudas? Sí, bueno, muy bueno resaltar muy bueno el contenido de esta noche. Bueno, de mi parte no tengo así ninguna duda por el momento. Entiendo que ya en la parte práctica, si surge alguna, pues sabemos que a través del grupo o escribirle directamente a Edward, podemos también de trayecto aclarar cualquier situación cuando estemos en práctica. Pero si alguno de los compañeros tiene duda, pues vamos a aprovechar este espacio. Perfecto. Excelente. Entonces, yo voy a colocar visible esta unidad en el grupo de ustedes para que también la puedan trabajar. Y la grabación va a estar disponible ya mañana en la mañana. Por si en dado caso la necesitan de apoyo, pero como les digo, también aquí los videos les van a servir también para Entonces, les pido que me motiven a los demás, los que faltan aquí. Yo veo que en el grupo sí somos 34 más o menos, si no mal recuerdo. Ah, no, este no es el grupo de ustedes. Entonces, motivar a los que faltan, todavía están a tiempo para ponerse al día con las actividades de la unidad 1, porque veo que aquí solamente participaron hasta el momento 19 de 31, para que así aprovechen la oportunidad. Bien, entonces señores, nada, un placer para mí de verdad estar con ustedes, a darle con fuerza a esto y nos vemos el próximo martes. A partir de Igual, mañana buenas les voy a estar noches. compartiendo las calificaciones. La unidad 3 Gracias, no abre Edward, todavía gracias. Gracias. en mi página. Muchas No, gracias. en un ratito la van a tener disponible la 3. De acuerdo, gracias. Pasen buenas. Igual, Bye, bye. buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias.